Fertilidad sin censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, bienvenidos a una edición más de Fertilidad sin censura por Advanced Fertility Center Cancún. Yo soy la doctora Azul Torres, enlace médico aquí en Advanced, y el día de hoy estoy acompañada de nuestros extraordinarios especialistas biólogos de la reproducción. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de preservación de la fertilidad. Y bueno, antes que nada, antes que empezar esta mesa redonda con nuestros acompañantes, me gustaría que nos hablen un poco de lo que es la preservación de la fertilidad y qué tipos existen, por favor. Bueno, la preservación de la fertilidad es, como su nombre lo dice, es conservar la capacidad de tener un bebé en casa, pero no de forma inmediata. Y esto implica tener la misma edad biológica de los gametos sin que recorra el tiempo, ¿no? Por efecto del tiempo o por efecto, puede ser por un medicamento, una cirugía, una quimioterapia u otras cuestiones. Pueden ser por cuestiones médicas y no médicas. Por ejemplo, las mujeres actualmente, ya no solamente, en especial la mujer mexicana, no cumple el rol nada más de ama de casa. Actualmente pues son trabajadoras, quieren estudiar, tienen metas a largo plazo y sabemos que la fertilidad va disminuyendo con el tiempo. Entonces así tenemos que después de los 35 años comienza a disminuir la capacidad de los ovocitos de ser fecundados y de dar un bebé. Por eso mismo, pues si están pensando, por ejemplo, a los 35, 36, 37, 38 años todavía no tienen pensado tener familia, bueno, pues lo ideal es conservar los óvulos con esa edad antes de los 35 años porque así van a tener la mejor posibilidad de lograr un embarazo a futuro. Entonces, no tienen que preocuparse ya de si van a tener pareja a los 39 años y se van a casar a los 40 o los 41 porque los ovocitos van a conservar la edad que tenían cuando se retiraron. Entonces, pues es conveniente que esos óvulos se conserven. Actualmente los podemos mantener congelados y el tiempo se detiene para ellos, con la edad que tenían en el momento en que se quitaron esos óvulos. Igual, como dijo la doctora, en casos de que van a ser sometidas a cirugía por, no sé, un cáncer o algún otro, quistes de ovario, esos van reduciendo la fertilidad, pues entonces es conveniente que su médico especialista les informe y les aconseje al respecto. Mis compañeros yo creo que también tendrán una opinión al respecto. Sí, bueno, esto es un concepto que está sonando cada vez más en el ámbito de la medicina reproductiva, que está también sonando mucho en redes sociales. Cada vez está concientizándose más que existe esa opción, que no es nada nuevo. Realmente esta tecnología no es nada nuevo, se diseñó precisamente originalmente para conservar la capacidad reproductiva en mujeres que tienen un diagnóstico como cáncer. Pero ya está volteándose a ver mucho a la preservación de la fertilidad social. Pero ojo, algo muy importante, esto no solo se reserva a mujeres, también el hombre puede preservar la fertilidad socialmente o por cuestión de algún tratamiento o de alguna condición médica tal como cáncer. Entonces, sí, siempre se voltea a ver a la mujer, pero es muy importante que también el hombre sepa que también se puede preservar la fertilidad masculina. Al final ya hemos comentado los puntos importantes de lo que es la preservación, hacer énfasis, porque justamente se ha visto muchos casos de pacientes que no se les ha comunicado o no ha llegado al oído de esa persona el hecho de la preservación de fertilidad, que es como tal congelar tus óvulos o congelar tus espermatozoides. Llegan pacientes de edad avanzada, ¿sí? Y llegan con la intención de buscar embarazo y nos comentan: doctor, es que a mí nadie me dijo esto, a mí nadie me lo comentó. Entonces es importante, muy importante, hacer énfasis en que se puede preservar la fertilidad, ¿sí? Y que es una situación relativamente sencilla, si lo quieren ver. Toma muy pocos días el procedimiento y puedes congelar tus óvulos o tus espermatozoides
tiempo indefinido, es decir, toda la eternidad si así lo quieres. Y, por ejemplo, ¿qué podríamos decirle a una mujer, a una mujer joven que está apenas iniciando su vida profesional o empezando a viajar, o lo que ella haya decidido hacer antes de arrojarse a la maternidad, digamos? ¿Qué edad podríamos recomendarle para iniciar este proceso? ¿Cuál sería el momento clave en el que ella tendría que acudir? Bueno, el momento ideal es antes de los 35 años, 34 si lo quieren ver así, porque a partir de los 35 hay un descenso importante en la reserva ovárica. Además de los óvulos ya no tienen la misma información genética adecuada, entonces tienen mayor pues probabilidad, como se conoce a partir de los 35 años, de tener algunas trisomías, por ejemplo. Entonces sí puede descender la calidad de los óvulos y también descender la cantidad. Entonces eso es para las mujeres. Y para los hombres, antes de los 40 años, otros artículos dicen 45 años, que se maneja la edad paterna de riesgo. Pero aunado a esto, pues creo que sí es algo que se debe de difundir, se debe de dar a conocer, y creo que no todos los médicos lo difunden, sino que las pacientes llegan a esta información más por redes sociales y por su contacto pues con amigas conocidas que lo hicieron, y no tanto por la difusión médica. Lo ideal, ya lo comentó la doctora, efectivamente. Sin embargo, si ya tienen más de 35 años, por ejemplo 38, 39 años las mujeres, o más bien todavía pueden conservar esos óvulos, o sea, que no siga pasando el tiempo. Hay que recordar que el primer factor o la primera causa de infertilidad es la edad. A mayor edad, menos posibilidad de embarazo. Entonces, efectivamente, si digo, ahorita tienes 37 años, 38, y dices, híjole, no lo hice antes de los 35 años, no te preocupes, todavía tienes, si tienes óvulos, si estás ovulando, pues puedes conservar esa fertilidad que tienes en este momento, en esta edad, que va a ser obviamente mejor que a los 42 o los 43 años, sobre todo si vas a ser sometida a algún tratamiento que puede afectar esa calidad de los óvulos. Y en el hombre también no es que únicamente a una edad exclusiva se pueda preservar. Por ejemplo, si los hombres van a ser sometidos a una cirugía por un tumor testicular, o si o que quieren hacer ejercicio y le van a usar anabólicos, esteroides, o tienen que darle algún tratamiento por quimioterapia o algo que puede afectar la calidad de los espermatozoides a futuro, bien, pueden preservar la mayor cantidad de muestras posibles que tengan de semen, congelarlas para utilizarlas en un futuro, si es que aún no tienen la familia que desean tener. Y aún si no desean tener familia, cuando menos en este momento, porque muchas veces cuando somos jóvenes decimos, no, yo todavía no quiero tener bebés. Bueno, pues hay que entonces pensar que en este momento no los queremos, pero probablemente en algún futuro queramos tenerlos. Entonces siempre vamos a tener esa posibilidad o esa fertilidad presente en el momento en que se congelaron estos óvulos o espermatozoides. La doctora Iyune ahora nos comentaba un poco acerca de el incremento en las trisomías llegando a cierta edad. ¿Nos podría platicar un poco más acerca de eso, doctor? Sí, muy importante, realmente algo que siempre se maneja en la consulta de fertilidad es que el enemigo número uno y el principal factor de riesgo para resultados adversos, para resultados no adecuados en cuanto a fertilidad es el tiempo. El tiempo siempre es el malo de la historia, y está más que descrito y demostrado que a partir de los 35 años la calidad del material genético dentro de cada ovulito empieza a bajar, empieza a reducirse, no solo la cantidad, también esa calidad, acentuándose aún más este efecto después de los 40 años. Entonces, este material genético, ¿por qué se afecta? Bueno, es bien sabido que la mujer nace con los óvulos que va a tener toda su vida, no es como en el hombre que se produce esperma cada 3 meses. Si la mujer, tenemos entendido que nació con los óvulos que va a tener toda su vida, esos óvulos tienen la misma edad que tiene la mujer, y después de esos 35 años es normal, parte del proceso de envejecimiento natural, que ese material genético empieza a bajar la calidad. Aquí el problema es que si ese material empieza a tener errores genéticos, al momento de combinarse con el material genético de un espermatozoide, se pueden generar estos errores genéticos que no tiene el embrión en cuestión,
la capacidad de reparar, y es cuando empiezan a aparecer más riesgo de, por ejemplo, trisomías, que en nombre coloquial, el nombre común, es el famoso síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, o incluso también monosomías, como el síndrome de Turner, por ejemplo. Todas estas enfermedades que son ligadas exclusivamente a los cromosomas, el principal factor de riesgo es precisamente esta pérdida de calidad genética, tanto en los óvulos como en los espermatozoides. Entonces, de ahí la cuestión de insistir de que la edad ideal es antes de los 35 años. Excelente, gracias, doctor Suastegui. El doctor Espadas también ahora nos comentaba que una razón importante para guardar espermatozoides podría ser el uso de anabólicos para hacer ejercicio. ¿Nos podrían ampliar un poco más acerca de este tema? ¿Cómo es que afecta el uso de esteroides? Doctor Romero. Gracias. El uso de, normalmente llamamos esteroides o hormonas, ya sea en el hombre o en la mujer, tiene un efecto, si hablamos médicamente, de retroalimentación negativa, que a la postre, cuando tú inyectas externamente algún tipo de hormona, en este caso hombres, testosterona, por ejemplo, ¿sí?, hace un efecto de feedback negativo, en el cual la misma testosterona que estás inyectando hace que se suprima el foco que produce la hormona FSH y a su vez testosterona. Por lo tanto, cuando tú inyectas testosterona de forma externa, no estás haciendo producir de tu propio cuerpo la hormona que produce los espermatozoides. Entonces, durante la inyección de esta hormona, tus testículos, en el caso del hombre, no van a producir espermatozoides, y a este término se le llama azoospermia. Van a ser pacientes azoospermicos, sin espermatozoides. Al momento que tú dejas de inyectar la testosterona, bueno, en efecto ya se suprime la producción de testosterona externa, por lo tanto empieza nuevamente la producción normal de tu propia hormona que produce espermatozoides. Correcto. Gracias, doctor Romero. ¿Y es posible alcanzar el mismo nivel de fertilidad o la misma calidad de espermatozoides una vez que se dejan los esteroides, las hormonas? Bueno, pues si ocupas testosterona, por ejemplo, como dijo el doctor Raimundo Romero, puedes causar, si lo ocupas durante mucho tiempo, incluso atrofia testicular, disminución del volumen de los testículos y que queden azoospermicos quizás en forma definitiva. Entonces, eso depende del tiempo en que se use. De hecho, si un hombre, por ejemplo, utiliza testosterona como anabólico, por ejemplo, para hacer ejercicio, para hacer músculos, se recomienda que para un procedimiento de reproducción o para un estudio de semen, espere cuando menos 2 meses, o sea, suspender 2 meses el tratamiento de testosterona para que sus testículos vuelvan a tomar función y vuelvan a producir espermatozoides. Yo agregaría aparte que es muy importante el tiempo en cuestión, el tiempo en el que el varón estuvo expuesto a esta dosis externa de testosterona. Hay una revisión muy importante, muy interesante de la revista Fertility and Sterility, en la cual demostró el pronóstico en función al tiempo. Y, por ejemplo, en varones que han tenido uso de testosterona por más de 1 año seguido, el pronóstico reproductivo suele ser más sombrío después de este tipo de tratamientos, ya que el testículo se empieza a atrofiar, como dice el doctor Espadas, y ya no conserva la capacidad para producir espermatozoides al igual que la tenía antes de estar sometido a este tratamiento. Entonces es muy importante la función del tiempo en el que el varón se expuso a este tipo de tratamientos. Yo quiero agregar algo. Las personas que hacen ejercicio excesivo, es decir, tienden a cargar un poco más de peso y están usando anabólicos, es porque tienen más tolerancia a estas cargas de peso, y también pueden desarrollar algo que se llama varicocele, ¿sí? Y entonces, aunado a la testosterona, pues también pueden tener varicocele, y el varicocele pues son varices dentro del testículo, aumenta la temperatura, y eso también puede impactar en la calidad y la producción de los espermatozoides. Entonces, no es solamente aislado la testosterona, sino que es una cosa con otra. Correcto.
Y bueno, pensando un poco en este tema de la toma de hormonas y todo, ¿sería una buena idea para una persona que está, un hombre que va a hacer un cambio de género, guardar espermatozoides para usarlos? ¿Qué hay acerca de esto? Sin duda, yo creo que sí es un recurso que independientemente, es muy respetable el plan de cada persona a futuro. Sin embargo, creo que no hay motivo de debate para recomendar al paciente, independientemente de sus planes, que guarde espermatozoides. Al final de cuentas, la recomendación, quitando cualquier estigma social, ético, al final de cuentas es lo que le estamos ofreciendo es el recurso de guardar su información genética, así, si lo vemos así de manera fría, su información genética, para no negarle la probabilidad de convertirse en madre o padre en un futuro. Y esto es una opción muy interesante porque, aunque por ejemplo ese es un ejemplo bastante bueno, un varón que quiere cambiar de género, bueno, pues es muy complicado que logre convertirse en madre ya convirtiéndose cuando haga el cambio de género, pero así conservamos su capacidad de tener descendencia a futuro. Siempre que acudan con un médico que no sea ginecólogo, especialista en reproducción, y indica, por ejemplo, un urólogo y demás, un tratamiento, ya sea hormonal o va a ser por quimioterapia, por algún tumor, algún cáncer, o alguna cirugía en los ovarios o en el testículo, siempre hay que preguntarle a ese médico si estos tratamientos o procedimientos pueden afectar o no la producción de óvulos y de espermatozoides. Y si es así, pues bueno, una opción es conservar óvulos y espermatozoides antes de esos tratamientos para que no vean afectada su fertilidad futura. Y hace un rato hablábamos de una de las razones para guardar óvulos o espermatozoides, pero hablábamos del cáncer y entonces surge esta duda de tal vez para estos niños que van a sufrir tratamientos, niñas que van a tener tratamientos por leucemia o por tipos de cánceres que dan cuando son muy chicos, ¿qué opciones tenemos para ellos? ¿Tenemos opciones para que puedan preservar su fertilidad? ¿Doctor? Gracias, doctor Romero. Sí, claro. Primero es una situación no solamente del ginecólogo especialista en fertilidad, es un tema también que tienes que platicarlo con el oncólogo que está llevando el tratamiento de este paciente para ver qué tipo de tumor, qué tipo de cáncer es, en dónde se encuentra ubicado, qué tipo de tratamiento va a recibir, quimioterapia, radioterapia, qué tipo de receptores va a tener, es de receptores para estrógeno, progesterona o no tiene receptores hormonales. Digo, hay que hacer énfasis bien en qué tipo de patología presenta el paciente para a partir de ahí iniciar la conservación de la fertilidad. Ahora, hay diferentes métodos para hacerlo, desde la preservación de óvulos, incluso ahorita ya hay preservación de tejido ovárico directamente, cuando la estimulación se encuentra hablamos de que el cáncer se encuentra en un estadio muy avanzado y no puedes estimular a la paciente, ¿sí? Tenemos la fortuna de ya preservar tejido ovárico para posteriormente, pasado el tratamiento, se pueda estimular ese tejido, se pueda nuevamente reacomodar y volver a ser estimulable. De la misma forma, el hombre, los espermatozoides es mucho más fácil la preservación del semen, porque bueno, el proceso es mucho más sencillo, mucho más rápido, en un solo día puedes preservar. La mujer sí va a requerir algunos días para poder hacerlo y hay que ver, como les comento, qué tipo de cáncer es para ver qué tipo de tratamiento se le puede dar o se le puede brindar a la paciente para la congelación de sus óvulos. Excelente, muchas gracias. Complementando lo que dijo el doctor Ray, pues sí, es importante que los papás de los niños que van a ser sometidos a estos tratamientos tengan la inquietud o que los mismos médicos o oncólogos que son el primer contacto les den les ofrezcan esta opción, porque nosotros no tenemos ese contacto, nosotros no somos un médico de primer contacto, sino una referencia. Entonces sí, como dijo el doctor Ray, si el paciente no ha tenido su pubertad, es decir, no ha desencadenado el eje de señalización para despertar todas las hormonas sexuales, entonces se preserva mediante tejido,
¿no? Y posteriormente, si ya presentó la pubertad, es estimulación y pues muestra de semen como tal, obtenida por masturbación. Yo creo que esa población es un foco de riesgo, es una población especial, a las mujeres y hombres prepúberes que no han iniciado su adolescencia y por consiguiente no han desencadenado toda la cascada de cambios hormonales para empezar a producir las células encargadas de la fertilidad. Pero bueno, por ejemplo, la mujer tiene un poco más de probabilidad, ya que los óvulos, como decíamos previamente, existen en la corteza del ovario desde el momento de su nacimiento. ¿Sí? Aquí se puede, como dice la doctora Yune, congelar tejido ovárico. Sin embargo, con el hombre es una cuestión más delicada, y el hombre prepúber, el hombre que no ha iniciado la adolescencia, es más delicada y más compleja, ya que no hay espermatozoides en el testículo antes de que inicie la adolescencia, y ese testículo, aunque se congele, el tejido ha sido hasta el día de hoy, ha sido foco de buscar las técnicas y enriquecer la ciencia para tratar de mejorar el pronóstico, ya que suele ser más reservado porque no se ha encontrado hasta la fecha muchos recursos para hacer que el testículo empiece a producir espermatozoides si no lo ha hecho previamente. Bien, ¿y cómo es que se hace esto en niños? Como mencionaban, pues se quita parte se quita la corteza ovárica, que es donde están contenidos los óvulos, por ejemplo. Esto se congela y se puede mantener hasta la etapa adulta de la paciente o hasta posterior al tratamiento. Y ese tejido se vuelve a trasplantar dentro del cuerpo de la mujer, que puede ponerse en el mismo sitio donde estaba en el ovario previamente, e incluso se ha demostrado que pueden volverse a embarazar con sus propios óvulos sin necesidad muchas veces de un tratamiento de reproducción asistida, o se puede utilizar un tratamiento de reproducción asistida posteriormente. El ovario no solamente va a producir nuevamente óvulos, sino además las hormonas sexuales que ella tiene. Entonces es algo factible actualmente, es algo que se puede hacer, y los oncólogos tienen que tener bien presente que eso lo podemos hacer en muy corto plazo, incluso que no tiene que esperar mucho tiempo el paciente antes de recibir el tratamiento que le va a servir para salvar la vida, por ejemplo. Entonces, tengamos en cuenta esto, y cada vez que se platique con el oncólogo hay que tomar en cuenta que actualmente tenemos la tecnología para preservar no solamente la fertilidad como los óvulos, sino además la producción hormonal en un futuro. Excelente. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos, nos ha dado un gusto inmenso que estén aquí todos acompañándonos el día de hoy. Nos encantará invitarlos a nuevas mesas redondas, a nuevas charlas de otros temas, o tal vez este mismo que nos deja un montón de preguntas más. Esperaremos a que nuestros propios pacientes nos den un poquito de retroalimentación para invitarlos de nuevo. Les agradezco mucho a todos, doctor Raimundo Romero, doctor Alfonso Suástegui, doctor Eduardo Espadas y doctora Esther Yune. Fue un placer tenerlos aquí. Yo soy la doctora Azul Torres, enlace médico de Advanced Fertility Center Cancún, y esto fue Fertilidad sin Censura. Gracias. Gracias. Fertilidad sin censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas. Presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.